Igual que ustedes, en muchas ocasiones me siento muy agradecido con el Señor por habernos hecho nacer donde hemos nacido. Yo siento que soy altamente privilegiado de haber nacido en El Salvador, en este lugar tan bello, y sobre todo porque tenemos libertad de expresión. El miércoles acompañaba a nuestro hermano pastor y el equipo que trabajan allá en Santa Bárbara, y créanme lo que me llené de mucho gozo porque habían quizás más jóvenes de los que hoy vimos por acá. No sé si estaré equivocado, pero sí había quizás un poquito más el miércoles. Yo veía que por allá estaban enseñando la palabra de Dios, por allá también, nuestro hermano pastor igual, y una forma, hermanos, que es bien ordenada. Hablamos con nuestra esposa, hablaba con mi esposa, de cómo nuestro hermano pastor llevaba la palabra del Señor allá en una forma bien sistemática, hasta en los coros, bien ordenaditos, y los hermanos en su humildad están aprendiendo una verdadera doctrina, hermano, no una jerigonza que no se entiende lo que se hace ni lo que se habla. Pero hemos de darle honra y gloria a nuestro Dios porque pertenecemos a una iglesia donde tenemos la sana doctrina, hermano, donde podemos escucharla, donde podemos deleitarnos en ella, donde vienen predicadores, hermanos, que traen que le ponen quizás, hermanos, mucha sabiduría para que nosotros podamos entenderla. Así que, hermanos, vamos a seguir haciendo énfasis en lo que es la palabra de Dios. Ya lo dijo nuestro hermano Jorge Hernández del inicio del culto, lo que es la palabra de Dios. Lo hemos cantado en los signos, lo hemos cantado en los coros con los jóvenes y los niños, hermanos. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilloso que desde temprana edad también saben la palabra. Dice la palabra en Proverbios: instruye al niño en su camino, dice, aún cuando fuese grande no se apartará de ella. Y es verdadero gozo, hermanos, ver a estos niños acá, y aún en las diferentes etapas, como decía nuestra hermana Paulita, aún los prejóvenes que son muy fluctuantes, a veces vienen, a veces no vienen, a veces tienen ganas de hablar, a veces no tienen ganas de hablar, pero hermanos, todos hemos sido prejóvenes y jóvenes. Aún entre todas las dificultades, ellos estuvieron acá, y le doy gracias a Dios porque pudieron pasar también. Entonces nos encontramos en un tiempo donde es bien difícil, hermanos, que los niños están creciendo bajo diferentes influencias, están siendo influenciados por los medios, por los artistas, por personas, hermanos, que están dándole un segundo o tercer lugar a lo que es la palabra de Dios. Pero esa influencia, hermanos, no tiene que llegar a los corazones de nuestros hijos, porque por ahí dicen, hermanos, que el papel aguanta con lo que le ponen. Por ahí dicen, hermanos, que la Biblia nomás es papel y tinta y nada más, que la Biblia fue escrita por hombres convencionales, comunes y corrientes. Pero nosotros sabemos, hermanos, y por lo que les han enseñado los muchachos en esta mañana, que la Biblia, hermanos, es más que papel y que tinta, hermanos. Sabemos que es más que una palabra escrita nada más ahí, hermanos. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios, hermanos, que es poder de Dios. Sabemos que la Biblia da vida, hermanos. Sabemos que es verdad. San Juan 17 dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, hermanos, no tiene fallas. La palabra de Dios es perfecta, hermanos, como dice en su palabra. ¿Lo creemos, hermanos? La palabra de Dios, hermanos, es vida, porque la vivimos, la sentimos, hermanos. Y la palabra de Dios también da vida, hermanos. Así que tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. Hemos venido en este día, se ha hecho este día con el propósito de que nosotros reflexionemos en su palabra. Porque para algunos es locura, hermanos, pero para nosotros es salvación y vida eterna. Hermanos, por ahí andan algunas personas diciendo que estamos locos, y que la palabra de Dios ha pasado de moda, que no tiene eficacia, pero para nosotros es
viva y eficaz. Vamos a ver ahí, hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo que ya lo dijeron acá los muchachos y que también lo cantamos. Y dice lo que es la palabra de Dios para nosotros, hermanos. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros, hermanos? Es viva, es vida, porque nos da vida, hermanos. Porque, hermanos, cuando nosotros compartimos y reflexionamos en su palabra, si estamos tristes, hermanos, nos alegramos, nos confortamos. La palabra de Dios, hermanos, nos levanta y nos da fuerza, hermanos. Cuando en ocasiones he estado yo triste y recuerdo su palabra, o cuando yo le digo a mi esposa, a saber cómo estará mi hermano allá escondido en estas circunstancias tan tremendas que está pasando, ¿se acordará de la palabra de Dios o no? Hermanos, la palabra de Dios debe ser nuestro pronto socorro. Tener eso en mente, hermanos, que cuando venga un problema, acordarnos que la palabra de Dios está allí para confortarnos, para darnos esperanza. No solamente es un libro que lo tenemos y porque lo tenemos y lo hemos escuchado, hermanos, lo apreciamos solo por eso. No, hermanos, porque nos da vida. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado, hermanos. Para nosotros es vida, pero para el que no cree en su palabra, hermanos, es condenación eterna. Nosotros tenemos que tener en mente, hermanos, que la palabra es viva y es eficaz. Cuando dice la palabra de Dios que es eficaz, quiere decir que cumple con su propósito. La palabra de Dios no regresa vacía, hermanos. La palabra de Dios está ahí. En una ocasión yo le di clase a un joven ya hace muchos años, y de repente llegó a mi trabajo alguien con una carta y me dijo, usted es Manuel Iglesias, ¿sí? Y como estaba en esos días de moda de que le mandaban papeles a uno, le prestaban el teléfono, me puse algo que no quería agarrar ese papel, pero luego lo agarré y me puse a leerlo. Ya no recuerdo el nombre del joven, sí me acuerdo de él, pero estaba en esa ocasión, estaba privado de libertad. Y me escribí, hermano, dígale a los jóvenes que aprovechen, que tengan cuidado, que aquí, que allá. Pero hermanos, de alguna u otra manera la palabra de Dios estaba siendo eficaz aún en las circunstancias de él, porque él estaba reflexionando que lo que dice la Biblia es verdad, me decía. Dígales, hermanos, que hagan caso al consejo de la palabra de Dios. Recuerdo eso, hermanos, con mucha tristeza y alegría, porque aún en esas circunstancias la palabra de Dios no regresa vacía, estaba haciendo eco en ese hombre, hermanos. Entonces es eficaz porque, hermanos, cumple lo que en ella está escrita. Dice, hermanos, la palabra de Dios se dijo allá en el Antiguo Testamento que se guardara en vasijas, en Jeremías, en los Salmos, dice que se guardara para preservarla. Y en estos años, hermanos, ya en estos años postreros se escribió como 600 años antes de la venida de Cristo, y después del Señor Jesucristo, 600 años después, han encontrado esa palabra ya en unos rollos, hermanos, metidos en unas vasijas, como la palabra lo describe allí en los Salmos, en Jeremías. Dice que de la tierra, dice, del polvo brotará tu palabra. La palabra de Dios es verdad, hermanos. La ciencia lo comprueba, la arqueología, hermanos. Ahí encontramos esos rollos del Qumran metidas en esas vasijas, hermanos. La escritura casi completa del Antiguo Testamento se encuentra ahí como revelación, como evidencia, hermanos, física de la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, evidencias científicas, hermanos, que está revelada en la antigüedad y que aún a estos postreros días se ha comprobado que lo que estaba ahí es verdadero, hermanos. Tenemos, hermanos, evidencias también escritas
han encontrado escritos de personas historiadores, Señor, famosos, contemporáneos del Señor Jesucristo, que hablan del Señor Jesucristo, que hablan de los apóstoles, hermano. La Biblia es real, tenemos que creerla, tenemos que meditar en ella, hermano, porque es su palabra, es palabra de Dios. Y entonces dice que la Biblia es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, a veces que cuando yo estoy ahí, como están ustedes en ese momento, hermanos, yo siento, hermano, que me está tocando. Créanme, cuando yo recibí a Cristo, hermano, yo estaba allá en mi casa, fue un domingo y estaba allí escuchando al pastor, al predicador evangelista Jimmy Swaggart, y él estaba describiendo mi vida, hermano. Él estaba en otro país, quizás era un mensaje de la palabra ya diferido o transmitido a saber cuántas veces, pero la palabra de Dios es viva y me estaba describiendo mi situación. Yo me encontré en ese momento, hermanos, y este hombre está diciendo, porque no conocía que la palabra de Dios es viva, lo que yo he vivido, lo que yo vivo, y me di cuenta, hermanos, en ese día acepté a Cristo. Y así, a pesar de los años, he ido descubriendo que penetra, dice, y discierne. O sea, hermanos, la palabra de Dios dice que hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta la médula, hermanos, adentro de los huesos, Él conoce todos nuestros tejidos, conoce todo, hermanos. En Él, para Él no existe falsedad. Por eso la Biblia es infalible, hermanos. Es inerrante porque no tiene error, porque lo que se dice se cumple. Perdón, hermanos. Y hermanos, y allí lo que está escrito, hermanos, todo eso lo vemos. Y Él discierne los corazones, dice, de nosotros, y conoce nuestras intenciones. Él sabe lo que ustedes están pensando en este momento, hermanos. Él sabe lo que nosotros, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, Él lo sabe, hermano. Él conoce nuestros pensamientos, si son malos, si son buenos. A Él no lo podemos engañar, hermanos. Ante Él, hermanos, estamos al descubierto, estamos al desnudo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que apreciar la palabra de Dios, tenemos que atesorarla, tenemos que vivirla, hermanos. Porque eso dice la palabra, que penetra, dice, hasta lo profundo de nuestro ser. Dice, y discierne, entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios es maravillosa. Voy a cortar un poco el mensaje, hermanos, porque el tiempo ya casi termina, pero quisiera que meditáramos un poquito en los beneficios de la palabra del Señor. Quiero que por favor busquemos ahí en los Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a estudiar los beneficios, hermanos, de la palabra de Dios. Y las consecuencias que trae también el no obedecerlas. Dice Salmos capítulo 1, versículo 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Cuando estaba pequeño, hermano, me crié en un lugar que, bueno, era que yo agarraba camino, no era que, ¿verdad? Me salía quizás en la adolescencia, me estoy refiriendo. Me salía de mi casa y afuera de mi casa había de todo un poco. A tal grado que yo podía ver, hermanos, cómo habían consejos de malos. Y allí la situación era la siguiente, de que o te defendías o pegabas o te pegaban. Y los mismos bichos le enseñaban a uno, hermano, incluso los viejos, le enseñaban, mira, vos pegarle aquí porque si no te va a pegar él. Y vos lo que vos le haces así, le pegas aquí y cosas así, solo violencia, hermano. Entonces, y me di cuenta, hermano, que me crié en ese ambiente, gracias a Dios me guardó. Pero el énfasis que quiero hacer es que la bienaventurada, hermano, la bienaventuranza, lo dichoso que somos de no andar en consejos de malos y las consecuencias.
Porque en ese entonces lo que pasaba, que de repente yo iba toda la nariz desangrada para mi casa. Por allá iba a lavar la camisa para que no me pegara mi mamá. Y si no era que yo le había dado, me habían dado. Pero la cosa es que el consejo de malo lo llevaba a cosas terribles. Pero hermanos, ahora el consejo de malos en nuestros prejóvenes es más doloroso, es más desastroso. Hermanos, es triste saber que una persona quizás de 12 a 15 años ya está quitándole la vida a otra persona, hermanos. Consejos de malos. Debemos de alabar a nuestro Dios porque nuestros hijos están en la iglesia, hermanos. Debemos de alabar a nuestro Dios porque tienen un consejo bueno. Debemos de alabar y de orar al Señor por esos muchachos de Santa Bárbara, por el equipo que tiene nuestro hermano pastor que está llevando la palabra a esos lugares. Debemos de orar por los muchachos que tenemos acá en la escuela bíblica dominical, porque están siendo libertados de malos consejos, hermano. Al contrario, tienen buenos consejos. Ahora hasta los juguetes de los niños, hermanos, están hechos para la violencia. Yo en una ocasión estuve viendo como 10 juguetillos de los superhéroes. Si los agarraba ese niño, los aventaba y solo rebotaban, hermano. Eran como piedras, creados todos esos muñequitos de los superhéroes para aguantar golpes. Y la forma de jugar es tirando uno con otro, golpeándolos. Y son instruidos por los mismos papás. Y los papás le dicen, dale, pegale, le dice al mismo muñeco. Entonces, hermanos, los consejos muchas veces no solo están en la calle, sino están en el hogar, están en el celular los consejos de malos, están en la tablet los consejos de malos, están en la televisión los consejos de malos. Tenemos que tener mucho cuidado en la instrucción de nuestros hijos y de ser ejemplo nosotros mismos, de no caer en consejos de malos nosotros mismos, porque esto va a traer dolor, hermanos, a nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, bienaventurado, dichoso, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, hermanos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Dónde nos sentamos nosotros con nuestra familia, hermano? ¿Dónde nos sentamos nosotros con nuestros hijos? ¿Dónde se sientan nuestros hijos, hermanos? ¿Qué lugares están frecuentando? ¿Qué lugares estamos frecuentando nosotros con nuestra familia? Debemos de buscar, hermanos, donde no hay escarnecedores, donde no hay burladores, hermanos. Hoy en los programas de televisión, comenzamos a ver un programa de televisión con mi esposa y de repente ya están diciendo cosas de Dios, hermano. Son escarnecedores. Esos famosos que muchas veces vemos en la televisión y que muchas veces los seguimos quizás, son escarnecedores. No se burlan solo de la palabra de Dios, sino que se burlan de nosotros como cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no andar en caminos de malos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley, en su palabra, hermanos. Hace poco estaba hablando ahí con un hermano y le decía, entre más viejo más disfruto la palabra de Dios. Antes de dar este mensaje, antes no disfrutaba, hermanos, tanto su palabra. Hoy la leo, hermanos, la entiendo más por su misericordia. Disfruto sus promesas, disfruto, hermanos, lo que Él se revela para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que en su ley medita de día y de noche. Estamos meditando en su palabra, hermano. Meditar es reflexionar. Meditar en su palabra, hermanos, es llevar el mensaje de la escuela bíblica dominical, llevar el mensaje del devocional y meditarlo a través de la semana. Si es posible, no solo ese, sino los demás. Eso es meditar y reflexionar día a día, hermanos, en su palabra. Dice que no, en su ley medita de día y de noche, o sea, todo el día. Meditar en su palabra traerá consecuencias buenas, hermanos. Será como árbol plantado junto a corrientes de árbol, dice, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Hermano, qué bendición, ¿verdad? No, hombre, a mí yo soy bastante vago y me gusta andar de ahí por los ríos y todo eso. Lo primero que ando viendo está un palo ahí, hermano,
para poner las hamacas, ¿vea? Y ahí, hermanos, veo esos palos y cuando me siento ahí, no, hombre, si dan una gran sombra. Y además que dan sombra, hermanos, dan de comer. Les sirven para ellos mismos, les sirven para los demás. Y dan frutos, y dan protección. Mire todo lo que hace un árbol, hermanos, plantado junto a corriente. No solo se beneficia a él, sino que da fruto. Estamos dando frutos nosotros, hermanos. Si no lo estamos haciendo, meditemos en su palabra, de día y de noche, para que seamos bendecidos y ser de bendición a los demás. Y que todo lo que hagamos nos prospere, no que todo lo que hagamos nos salga mal, sino que todo lo que hagamos, dice, prosperará. No así los malos. La comparación, hermano, que son como el tamo. Cuando estaba pequeño me gustaba ver esas películas de vaquero, ¿verdad? Y estaba aquel silbido y que silbaba y por ahí parecía lo malo, aquellos desiertos, y aparecía ahí el tamo, ¿verdad? Esas pelotas. Y como estaba bien pequeño yo, ¿qué serán esas pelotas? ¿Verdad? A ver qué. Después me doy cuenta que son como una mota, ¿verdad? Que se engrandece, como una hojarasca. Así es, hermanos, el hombre malo. Cuando vienen los problemas, es como cuando vemos esas hojas que viene el viento y las agarra y las tira para donde él quiere. Las tira para allá, las tira para acá, y así hace. Así hace el diablo con el que no medita en su palabra, hermano. No ha salido de una y se mete en otra, porque no medita. ¿Le agradará esto que estoy haciendo a Dios? ¿O no le agradará? Es lo que Dios quiere, es lo que Dios dice en su palabra. No meditamos, muchas veces no meditamos. Al no meditar vamos a ser como el tamo. Nos va a agarrar el viento como para donde quiera. El diablo nos va a zarandear para donde él quiera. ¿Vea? Dice, por lo tanto, los malos no van a sobresalir en la congregación de los justos. Entonces, hermanos, somos dichosos de vivir en este país, donde la palabra de Dios se expresa libremente. Quiero finalizar por el tiempo, hermanos, porque algunos salen muy temprano de sus hogares. Tenemos que salir a las 11:30. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: bienaventurado el que lee y el que oye en las palabras de esta profecía. Hermanos, Apocalipsis 1:3, bienaventurado, dichosos. Tenemos que sentirnos dichosos, hermanos, de tener la palabra de Dios. Tenemos que sentirnos felices que la podemos leer. Pero si no la pudiésemos leer, hermanos, también los que oyen la palabra son bienaventurados. Cuando escuchamos su palabra, somos bienaventurados. O sea, la bienaventuranza, la bendición, hermano, no es limitada. Si alguien no puede leer, hermano, puede escuchar. Y si puede escuchar, aunque no mire o sus circunstancias no se lo permiten, Dios quiere bendecirle. Dios quiere felicidad. Dios quiere darle felicidad. Por eso dice bienaventurado, dichoso, feliz. Hermanos, el que escucha, quiere ser feliz, escuche su palabra. Escuchemos la palabra de Dios. El que lee, el que la oye, dice, de esta profecía y que la guarda, las cosas que en ellas están escritas. Perdón, hermanos. El Señor, hermano, dice que las guarda, dice, las cosas que están escritas, porque el tiempo, hermanos, está cerca. Hermanos, o sea, no solo es escucharla, sino que no solo leerla, sino que guardarla. ¿Verdad? Guardar su palabra quiere decir atesorarla en nuestros corazones, quiere decir ponerla por obra. Así que, hermanos, el llamado en esta mañana es que meditemos en la palabra de Dios, que reflexionemos de día y de noche, para que todo lo que hagamos nos salga bien. Como le decía Moisés a Josué, ¿verdad? Mira que te mando, lo que estaba diciendo nuestro hermano Jorge, que te esfuerces, que seas valiente,
que no desmayes, que permanezcamos en la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios los bendiga. Aleluya. Gracias a Dios por la